Pero la muerte no es resistencia. Ujú. Entonces, cuando tú vas a morir, tú no puedes resistir a la muerte. Es que efectivamente la niña falleció. Entonces yo regresé a mi casa como en un shock de 24 de diciembre. Las quimioterapias son cosas que te queman. Llega un punto donde la gente que tiene, por decirlo, cáncer, vive en los hospitales. Yo creo que es algo inesperado. Cuando alguien tiene cáncer y no importa la edad que tengas, uno no está preparado para recibir ese tipo de noticias. Brindar todo de mí a las personas con cáncer porque sé en carne propia lo que es ser un familiar, un cuidador, un niño, porque yo tenía 9 años cuando pasó esto. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Workcast, donde cada persona... Tiene su historia. Hoy tengo una invitada súper especial. Esta historia les va a dejar perplejos y es algo que yo lo he visto durante muchos años su crecimiento. Con ustedes, Martita Álvarez. Gracias, Pablito, y a todos los que nos ven aquí en Warcas. Yo estoy muy feliz de haber sido invitada y más que nada por lo que justamente comentaba, tenemos una amistad de años, así que pues nos conocemos las costuras. Qué chévere, Martita, verte. Sí, son años, unos 10 años creo que no nos hemos O visto. 13 años. Ajá. Dios mío, llevamos la cuenta como las presas. Estamos viejitos. Bueno, Martita, qué gusto tenerte aquí. Martita, quiero que la gente conozca más sobre tu historia. ¿Quién es Martita Álvarez? A ver, Martita Álvarez es una persona con virtudes y defectos que siempre lucha por sus sueños sin importar cualquier circunstancia y más que nada que hace las cosas desde el profundo amor. Así que esa es Martita Álvarez. Yo he visto el crecimiento de Martita. Como ven, nos llevamos más de 15 años, ¿será? Sí, yo creo que sí, 15 años. Y he visto tu crecimiento. ¿Cómo logró Martita en 15 años ser la persona que es ahora? Bueno, yo creo que es un conglomerado de algunos factores, pero el principal es el amor de mi madre, porque ella ha sido el pilar fundamental para que yo pueda tener guía en todos mis proyectos y en cada uno de mis sueños que me he propuesto. Y por supuesto también de la mano de mis amigos, de las personas que Dios ha puesto en mi camino y también del saber tener mucha percepción sobre el tema de las oportunidades. Para mí siempre las puertas están abiertas en el sentido en el que cuando veo una puerta no dudo en dar un paso en adelante. Siempre pues trato de tener la mejor actitud y si no sé algo, aprendo y si es que me da miedo, me arriesgo y de esa forma siento que se van abriendo las puertas y los caminos. ¿Cómo una persona va perdiendo el miedo? Porque como tú dices, se arriesga uno, pero no todo se arriesga. Sí, es que es súper difícil, no lo voy a negar, yo creo que el miedo es algo constante, porque también el miedo de cierta forma es necesario en algunos momentos porque está ahí para decirnos alerta. Esto puede ser que lo vayas a repetir, esto puede ser que no sea bueno para ti, entonces también es como esa parte que tenemos dentro que es una intuición. Pero hay que saber de dónde viene esa intuición y si es que ese miedo se genera por algún tipo de inseguridad que nosotros tenemos y que definitivamente no estamos dispuestos a vencerla o es algo que sí lo podemos sobrellevar. Entonces creo que esa es la forma más fácil, hacerlo como desde la conciencia. Cuando Martita tiene un reto, tiene un problema, ¿cómo lo ha manejado o cómo ha aprendido a manejar los problemas en su vida? Uy, para mí ha sido re difícil, al menos en mi etapa de adolescencia yo era muy impaciente y creo que he trabajado y he sanado ese tema para cuando tengo un reto delante o un problema, al menos bueno, yo trabajo en producción y lo que más hay es problemas en todas partes, en eventos, siempre hay cosas que solucionar, ha sido desde la serenidad y desde la calma. Cuando... Como dice mi mamá, cuando vayas rápido, trata de tener calma, así cuando todo se acelere. ¿Por qué? Porque cuando la gente está alborotada, todos están enojados, o hay una circunstancia que te carga de mucha presión y tú no tienes calma, automáticamente no tienes claridad. Entonces, para mí la calma es justamente ese mecanismo de llegar a mi claridad y decir, bueno, de esta forma vas a dar los pasos, así vas a proceder y eso me ha ayudado mucho. Obvio me sigo equivocando, calma, ¿no? Pero de los errores se aprende. Hay que mantener la calma cuando viene la tormenta. Creo que ese es un factor muy clave. Y Martita, en estos 13 años que no te he visto, pues, ¿cuáles han sido los problemas que tú has superado? Yo veo que tú ayudas mucho y la misión de ayudar es cuando uno ha pasado por circunstancias muy malas. ¿Cuáles han sido las adversidades que has vivido en estos últimos 13 años que no te he visto? Bueno, en mi forma de pensar no hay circunstancias buenas o malas, solo tienes aprendizajes y hay situaciones que, como digo, Dios o lo que ustedes crean, nos pone en este camino para que nosotros podamos llevar una información hacia nuestro ser, hacia nuestro interior. Y cosas que me ha pasado, al menos en el tema de la fundación,
Es que he trabajado mucho con los adultos mayores y justamente es porque yo viví con una persona adulta mayor, que era mi papá, que él me tuvo cuando él tenía 60 años. Entonces Wow. yo pude ver todo el proceso pues del envejecimiento y por eso es que trabajo por una vejez digna y saludable, por promoverla, y vi su cáncer. Entonces para mí fue como una inspiración en la fundación el poder brindar todo de mí a las personas con cáncer, porque sé en carne propia lo que es ser un familiar, un cuidador, un niño, porque yo tenía 9 años cuando pasó esto, y es algo muy duro que no todo el mundo puede pasarlo y afrontarlo de la misma forma. Pero a tan corta edad, ¿cómo maneja una niña, una jovencita, ver un familiar con una enfermedad terminal? Yo creo que es algo inesperado. Cuando alguien tiene cáncer y no importa la edad que tengas, uno no está preparado para recibir ese tipo de noticias, como su familiar tiene cáncer o su familiar tiene una enfermedad catastrófica. Siempre, a cualquier edad, va a ser un shock, un boom. Ujú. Y creo que justamente retrotrayendo a mi yo del pasado, en ese momento la inocencia de la infancia nos hace de una u otra forma abrigarnos en el calor de la familia, y como vuelvo y repito, en el calor de la madre, que para mí, y por eso digo, es un pilar fundamental, porque mi mamá ha tenido valentía, tesón, un carácter que me ayudó a no quedarme, por decir, en el hoyo en ese momento de oscuridad, sino a brindarme mucha luz y a ser resiliente en lo que fue después la posterior muerte de mi papá. ¿Qué podrías decirle a una persona que tiene un familiar o un ser querido cercano con una enfermedad terminal? ¿Qué consejo tú le podrías dar a esa persona? Eh, un consejo que les podría dar es que hay que tener aceptación y que las enfermedades catastróficas y el cáncer es muy difícil. Uno no quiere aceptar. La misma persona obviamente no lo va a hacer porque es algo durísimo. Tu cuerpo cambia totalmente. Las quimioterapias son cosas que te queman. Llega un punto donde la gente que tiene, por decirlo, cáncer, vive en los hospitales. La vida de hospital, desde ser paciente, no es fácil. Y más que nada entender que es un camino variable. A veces uno piensa que en una enfermedad uno va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y esto no es así. Un día uno está con quimios y te dicen, estás todo bien, vas a salir, al siguiente día te dicen metástasis, o al siguiente día te dicen, qué sé yo, si tienes IES, ya no tenemos medicinas, o ya no tenemos cuidados paliativos, o ya no hay terapia del dolor. Y son shocks. Entonces, como saber y entender que es un camino que tiene un vaivén y que hay que estar preparados para lo que se venga, y siempre sin perder la fe y con la mejor actitud dentro de lo que cabe la circunstancia, porque es duro mantener la mejor actitud en ese momento. ¿Y cómo trató el sistema de salud esta cuestión? Porque tocaste un tema del IES o tal vez de unas clínicas privadas. ¿Cómo ves este sistema en el Ecuador para personas que están sufriendo? Sí, en mi forma de pensar sí, bastante deficiente. No solo tuve pues a mi papá con cáncer, y como digo, convivo a diario con los casos de la fundación, de niños que les toca viajar de provincias a Quito o de Quito a Guayaquil. No hay exámenes que no hay aquí, por ejemplo, en el Ecuador, y que toca irse a Filadelfia, gente de escasos recursos o sin recursos, porque claro, si tú tienes un hijo que, qué sé yo, tiene 90% de discapacidad, tiene cáncer, aparte tiene hipertensión, se hace diálisis, o sea, porque Uy, no es que hay una enfermedad, hay personas que tienen muchas al mismo tiempo. Es un reto porque se vuelven 100% dependientes de los padres. Y estos padres quizá, por darte un ejemplo real, venden quimbolitos en la calle o son madres que han sido violentadas y empiezan a tener un ciclo de doble y triple vulnerabilidad. Entonces, vemos la como realidad, que ¿no? creo yo que no, el sistema de salud no está tan preparado para poder solventar más allá de una enfermedad, todo este espectro social que engloba la persona que acude a esa casa de salud. Y puede que haya la voluntad, sí, de los doctores. Muchos doctores son ángeles para varios casos y otros de verdad que tienen una actitud Son muy, demonios. sí, es muy dura más que nada con la gente. Es como no tiene esa sensibilidad o empatía de decir la información de una buena manera. Creo que aquí llega un mensaje de que muchas veces uno piensa que porque tiene un pequeño problema en el trabajo o porque tuvo un problema con la pareja, el mundo se le acaba y cae en depresión y dice ya no puedo más. Y no se da cuenta realmente que hay problemas Sí, que matan a personas. por supuesto. Entonces el mensaje aquí es que cuando tú tengas un problema, lucha y supéralo y no pienses que la intensidad es la máxima, porque créeme, puede haber personas que están pasando situaciones peores. Y así nace la Fundación Martita. Quisiera conversar un poquito de ello. A raíz de eso, ¿cómo tú creas una fundación? Porque yo vi que tú la creaste siendo
muy joven y no se ve personas tan jóvenes creando fundaciones aquí en el país. ¿Cómo empieza la historia de la fundación? Bueno, justo se llama Fundación Marta Álvarez, yo soy Marta Álvarez, pero básicamente mi mamá es Marta y mi papá era Efraín Álvarez. Entonces a mí me decían la niña Álvarez, literalmente. Yo no tenía como nombre, era la niña Álvarez porque mi papá en vida fue político. Entonces vivía como bajo esa sombra de mi papá, porque él sí tuvo como mucha gente que le apreciaba, mucha gente que le estimaba por su honestidad. Tú sabes que es re difícil que alguien en política Encontrar eso. viva y muera, o sea, con una vida intachable. O sea, Ujú. que nadie te pueda como hurgar y decir, ah, usted tal cosa. Entonces, mi papá para mí fue como ese ejemplo de que en el ámbito que estés tú puedes ser una persona que te vas a mantener con tus valores, así pase el dinero por delante, así pase cualquier cosa enfrente tuyo, y fue un ejemplo para mí. Entonces, voy más al pasado. Cuando tenía 13 años, yo empecé con una organización social que se llamaba Frente Wow, Juvenil 13 Amanecer. años. Sí, y el Frente Juvenil Amanecer fue una organización social de base de 150 jóvenes en aquel tiempo que hacíamos voluntariado en parroquias rurales. Fui reelecta en 3 ocasiones porque obviamente tenía una directiva, teníamos como esa mini democracia de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Ya después pertenecí como a diferentes colectivos y estructuras del tercer sector de la sociedad que se llama, que es justamente esto de las ONGs. Y toda esa experiencia me llevó a trabajar en un gobierno autónomo descentralizado, donde coincidí con un compañero de trabajo que era abogado. Y yo en ese entonces trabajaba con alguien, que no puedo decir su nombre, que me hacía sentir bastante inconforme en cuanto a que era un político y yo era justo del área social y básicamente lo que yo hacía era dar ideas para que esta persona política pueda ejecutarlas en territorio, ¿no? Que es parte de estos planes. Pero no coincidía a nivel valores e ideológicamente con esta persona. Y así conversando como en una hora del almuerzo le dije a un amigo, te juro que yo quisiera seguir haciendo esto, pero yo no quisiera que haya gente que se apalanque o que haga plataforma de esto que es lo social para un tema personal y más que nada cuando sé que es algo que no es sincero, ¿ya? Y él me dijo, entonces, hazte una fundación. Y yo le dije, ¿tú crees? Ajá, por eso yo tengo tanta gratitud con esta persona. Le dije, y me dijo, claro, me dijo, yo te ayudo. Y yo le dije, ya. O sea, fue así como uno siempre debe creer en uno mismo para hacer las cosas. Pero sí es muy cierto que cuando alguien más cree en ti también, es un apoyo inmenso. Brutal. Y solo el hecho que me haya dicho, yo te ayudo, para mí fue como, hagámoslo. Y él fue una persona que durante año y medio de trámites y papeles, porque esto es un montón de tramitología, estuvo ahí guiando, por decir así como ad honorem, o sea, sin cobrarme un centavo para yo poder sacar la fundación. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, iba a hacer una fundación. Y mi mamá ya tuvo una fundación, pero enfocada al medio ambiente. Y mi mamá fue como, no, mijita. No sabes a lo que te estás Tú metiendo. estás pequeña, las fundaciones son solo problemas, tienes una vida por delante, la carrera. Y yo, mamá, es que de verdad me encanta. Y mi mamá dijo, bueno, o sea, como que así, ya, yo te apoyo, pero a regañadientes. Y de ahí surgió en adelante, bueno, mi amigo como que cumplió su función en ese momento, yo le agradecí mucho, pero claro, toda esta experiencia social que yo ya venía llevando y todo el tejido social que implica la gente voluntaria que estaba a mi alrededor, donantes, etcétera, se juntaron y se juntaron a la causa, porque más allá de la fundación es las causas que persigue, que para mí son causas justas, en el tema de bienestar animal, de movilidad humana, de interculturalidad, de derechos, de mujeres. Entonces me abrí como que paz, un montón y hasta ahora trabajo en eso y la verdad siento que no podría vivir sin hacer lo que hago. Sí, sí, lo he visto durante todos estos años. También sé que eres una mujer emprendedora. ¿Cuáles son las dificultades o qué factores debe tener una persona para poder emprender? A ver, en el tema de conocimiento para poder emprender, yo creo que el emprendimiento sí es mal entendido. Y te lo digo porque yo he trabajado con asociaciones de emprendedores, de costureras, del sector productivo, economía popular y solidaria. Y las personas tienen la voluntad de hacer un negocio, pero no quizá el acceso a la información o se adentran a educarse. Emprender es algo muy duro en el Ecuador porque de verdad que el tema de trámites es costoso, es engorroso. No,
no cualquier emprendedor puede tener un abogado para constituirle las SAS, luego para hacer como el derecho marcario, registrar el nombre, que hacer la prueba fonética. Es demasiadas cosas que en un punto uno se limita solo a la parte más operativa del sistema de un emprendimiento. Entonces creo que para todos los emprendedores que me ven, es tratar de informarse y buscar las herramientas, así sea en YouTube, así sea en la plataforma que ustedes tengan Ahora a la en el mano. internet lo tienes todo. Pero exacto, pero no limitarse y decir, ay, es que no tengo en este momento para pagar un abogado o no tengo para pagar un contador. Siempre ver la forma y ser muy planificados. Yo digo, en vacas gordas es el momento de ahorrar y en vacas flacas es cuando hay como que tenemos justamente este colchón que cuando tuvimos como esta parte del ingreso nos ayuda a sostener. Entonces nunca quedarnos en cero. Esa sería mi recomendación. O tratar de no hacerlo en lo posible, porque sé cómo es la situación. Qué chévere, Martita, escuchar todas estas historias. Tal vez en la fundación, ¿cuál fue la historia más desgarradora que tú observaste? ¿Y cómo solucionaron o cómo manejan esas historias desgarradoras cuando llegan personas hacia la fundación? Oh, en la fundación, o sea, yo te voy a decir que todas las historias son desgarradoras, pero sí tengo en particular unas 2 historias que voy a compartir brevemente, que son como las que a mí personalmente me han llegado. No sé si por contratransferencia psicológica, por qué, pero a mí me han llegado durísimo. Eh, Una historia que yo tuve en sí fue una Navidad, justamente un 24 de diciembre, si no me equivoco, como desde unos 4 años atrás, que me fui a la Checam. Bueno, antes de pandemia sí nos dejaban ingresar como esto de clown hospitalario. Y entrábamos en una caravana así tocando como que el burrito sabanero, como, Para alegrar. ajá, alegrando todo. Y llegamos a la parte de pediátrica de los niños, de oncología. Y no les puedo como que explicar médicamente qué fue, ¿no? Pero les voy a explicar el momento. Y una niña estaba en una camilla y tenía como una especie de convulsiones. Entonces ella estaba así, pum, pum, pero eran rapidísimas, era como que taca, 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 taca. Y nosotros entramos, pero claro, como estábamos en el tema de cantar, no nos dimos cuenta. Y cuando de repente escuchamos como que, así como gritos y llantos. Y claro, entonces yo caigo en cuenta la gente que viene atrás. Entonces yo digo, esperen, esperen, esperen. Y veía que era la mamá. Entonces la mamá se agarraba como de la cama y lloraba y gritaba, no, mira. Tratando de calmarle. Ajá. Y literalmente le dijera como en una convulsión. Entonces, cuando justo no me escuchan mis compañeros y ellos entran a la habitación No. y que empiezan que feliz Navidad, no sé qué. Y ¡pac! La niña para como de convulsionar. Y regresa a ver, o sea, me regresa a ver. Así, y me sonríe. Y yo, o sea, era un hielo que tuve así. Un escalofrío. O sea, un escalofrío que no te puedes decir cómo lo viví. Y fue como que yo dije, canten, 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 canten. O sea, mi idea era como que paren y después no, canten, canten. Y otra vez empezó, pum, 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 como que se iba convulsionando. Hasta que llegó un punto donde, ¡pac! Como que simplemente quedó. Y ya, pues después supimos que efectivamente la niña falleció. Entonces yo regresé a mi casa como en un shock de 24 de diciembre, pensando en cómo de verdad el voluntariado te lleva a caminos tan impredecibles que puede ser la última alegría de un ser humano sin tú saberlo, sin tú intencionarlo. Entonces dije, fuimos la última sonrisa de esa niña porque hubo una decisión y hubo una voluntad de muchas más personas de estar ese día presentes compartiendo alegría, compartiendo tiempo, que es algo tan valioso, pero a veces muy poco valorado. Entonces esa fue como una experiencia corta que te puedo contar de un momento que a mí me impactó. ¿Qué cambiarías aquí en el país para poder apoyar a las personas que tienen este tipo de necesidades o enfermedades? Uy, un montón de cosas, la verdad. Pero creo que principalmente sí es algo de educación, presupuestos. Es que el presupuesto es algo neurálgico, es vital y trascendental porque es el eje transversal para que obviamente se articulen como las instituciones y puedan actuar, ¿ya? Y evidentemente tener personas a cargo que sean lo suficientemente competentes para poder realizar sus funciones. Y no solo competentes en la parte académica o como, por decirlo, del pensamiento, sino desde la emoción, desde el corazón, porque este tipo de profesiones sí tiene como sus normas, por decir que hay un límite con los pacientes y todo, pero llega un punto que yo digo que es como la parte humana en la cual sí deberíamos como tener
más sensibilidad y al menos cómo tratamos a las personas que están en esto, que el hospital se vuelve su vida, ya no tienen su casa porque pasan solo ahí metidos, incluso madres que venden empanadas a los mismos doctores porque tienen que estar ahí, cualquier cosa que pase les llaman, no es que pueden salir a trabajar o tener como Claro, un ya. trabajo de oficina, es muy, uno puede hablar y decir como, ay, ¿por qué no trabajar? No, es algo muy complicado, o sea, estar en esa situación ya es una cosa muy distinta. He visto también que Martita ha llegado a ser reina de varios certámenes. ¿Cómo se asocia la parte de los reinados con la parte social? ¿Cómo trabajan conjuntamente? ¿Qué podrías recomendar para hacer un cambio? ¿Y qué has vivido en esas experiencias? Ya. El tema de los reinados es un mundo como totalmente diferente y creo que tiene su público, su nicho y la gente que es afín a esto y gente que no y es respetable. Em, Cuando uno sea de candidata o reina ya electa, tiene la conciencia social de hacer las cosas correctamente y de verdad quiso meterse al concurso porque tenía un propósito de fondo, es una plataforma gigante para poder actuar, porque bien o mal, como yo digo, la reina es una cara visible. En Ujú. ciertas ciudades quizá no haya tanto impacto o esta farándula, ¿ya? Pero en otras la reina es como el alcalde. O sea, tú Sí, vas a ciertas como que ciudades o parroquias en el Ecuador y la reina es la reina. Y la reina es de la familia de este, de la familia del otro, y la reina ha hecho esto. O sea, es una líder de opinión. Y el ser embajadora de tu país, en este caso, de tu provincia, de tu ciudad, es un honor que uno debe llevar con total responsabilidad, que no solo conlleva lo social de tu proyecto, sino tú estás trabajando para toda tu comunidad, a la que le caes bien y a la que le caes mal. Entonces, esto va más como un tema político de alguna forma. Y tienes que saber, o sea, tienes que saber sobre tu cultura, qué sé yo, si eres de alguna parroquia, como cuál es la etimología del nombre, por qué son los sí, la colores. cultura general de a qué Exactamente, representas. exactamente, o sea, ¿qué representas? Porque eso es tu identidad. Y la gente no se va a identificar contigo, ni tú con tu territorio, si no tienes claro de dónde vienes. Entonces, Ujú. como que es de dónde vienes y hacia dónde vas. Para mí, los reinados son bellos, sí tienen sus cosas, no te voy a negar sus conflictos y estas situaciones polémicas que también son de conocimiento público, ¿ya? Ujú. Pero hay que saber manejarse, como en todo. Hay que saber manejarse y nunca uno cambiar su esencia. ¿Cuál es el sueño de Martita Álvarez? ¿Cuál es esa proyección o lo que tú más anhelas? ¿En qué sentido? En lo que tú preferirías, en ese sueño que lo tienes tú en el corazón y dices, esto lo voy a cumplir, esto es mi prioridad en la vida. ¿Cuál es el sueño de Martita? Bueno, mi sueño es más intangible y lo digo como intangible porque es más a mi evolución. Entonces yo siento que vine como a este mundo para poder aprender, evolucionar y crecer de mis errores. Y mi sueño más grande es poder, justamente de todas estas experiencias que se me presentan, de todas estas personas que se incorporan a mi vida o que uno toma la decisión de alejarse o estar, em, evolucionar, o sea, no irme de este mundo sin haber crecido un poco más Sin dejar en mi una marca. espíritu y justamente en mi alma. Y efectivamente a la par poder ser maestra y aprendiz, aprendiz de muchos maestros, de gente que tiene muchos valores y también, claro, o sea, como te digo, o sea, aprender y poder uno dar ese conocimiento de lo poco o mucho que tenga alguien que le pueda servir en su vida. Y por eso me encanta este tema del podcast, porque es justamente eso, ¿no? Lo mucho poco que nosotros hayamos hecho o no hayamos hecho, es eso que a otra persona le puede servir. Más adelante quizá como que le resuene y diga, ay, como que sí, eso a mí también me ha pasado, o es verdad, ¿por qué no haríamos eso? Entonces, es como dejarle esa inquietud a la persona. El punto es poder ayudar, el punto es poder impactar, el punto es poder dar un mensaje positivo y de alguna manera evolucionar todos, porque si tú evolucionas, evoluciona tu medio, y si tu Así medio es, evoluciona, también evolucionas tú. sí, Ahora, Martita, quisiera transferirte una máquina del tiempo en el cual tú te veas en tu peor momento, en ese momento que tal vez no has contado a nadie, en ese así, momento que imaginar tal el vez tú tiempo. te lo has guardado solo para ti. Ujú. ¿Qué consejo o qué le dirías tú a tu yo del pasado? Yo le diría que siga su intuición y que las cosas malas también te dejan algo, o las que uno cree malas y después, Martita, te vas a dar cuenta porque esas cosas, esas situaciones y esas personas que pasaron en tu vida estuvieron ahí justamente para que puedas llegar a ser lo que eres ahora, en todo sentido. Y creo que eso le diría, que tenga resiliencia, eh, que tenga ánimo, pero no un ánimo
que tape las heridas, sino que enfrente sus problemas, sus heridas y sus dolores con total verdad y coherencia. Creo que eso le diría. Tocaste un punto súper importante, que es el vacío y cómo las personas llenan ese vacío. Tú me comentabas que también te dedicas a un emprendimiento que lo has venido trabajando durante 2 años. ¿Cómo has manejado a esas personas que tienen un ego muy alto o que tienen muchos vacíos y lo llenan tal vez con cosas materiales o con cosas que no vienen a la par de algo bueno para hacer crecer? Bueno, en ese aspecto, como tú dijiste, Felita, yo tengo una consultora de comunicación y mi propósito viene como de este OLUS, que es este todo integral, de poder trabajar con ellos, no solo la parte de la comunicación externa, verbal, sino también eso no verbal y lo que tienen en su interior. Entonces, yo me he topado con muchos casos de personas que están en el narcisismo o en un espectro como, sí, del egocentrismo. Y es como que llegar al origen, saber como que de dónde viene este tipo de inseguridades, estos vacíos. Y eso es un trabajo personal, que cada persona debe como hacer este camino interior y no taparlo, porque uno tiene, yo digo como este suicidio espiritual, que es como que, yo me siento mal, voy a beber. O cuando incluso niños, que tú les dices, pero ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Y dicen, sí estoy triste, pero quiero jugar porque me quiero distraer. Entonces, Quiero escapar de la uno realidad. desde niño busca esto de distraerme, o sea, quiero distraerme, quiero hacer algo. Hasta las cosas que parecen positivas, como por ejemplo ir al gimnasio, yo voy mucho al gimnasio, tiene que ser muy consciente, o sea, yo voy al gimnasio por mi salud, por mi cuerpo, tengo una alimentación Sana. sana, pero ¿por qué? O yo voy como que porque tengo un problema y quiero olvidarme del problema. Es como que no. Si quieres olvidarte, no es la solución. Quédate en tu casa, enfréntate a ti mismo, o sea, como yo digo, háblate con la verdad, que es lo más duro. Y luego sí puedes ir al gimnasio, puedes hacer tus cosas, pero no pospongas esa conversación contigo. O sea, no pospongas esos problemas, porque explotan tarde o temprano. Y cuando no explotan, yo creo, y te lo digo por el tema de la vida y la muerte, que en la vida tú puedes resistirte, o sea, tú puedes resistirte a muchos temas, como a enfrentar, pero en la muerte no hay resistencia. Ujú. Entonces, cuando tú vas a morir, tú no puedes resistir a la muerte. Entonces, en vida, trata de enfrentar la resistencia, no te resistas, enfrenta tus problemas. ¿Y cuál es el primer paso para uno afrontar el problema? Para uno admitir que tiene un vacío, que tiene un problema. ¿Cuál es el primer pasito para uno hacer las cosas correctas y poder superar ese problema? Bueno, yo creo que son algunas cosas igual. Creo que sí es como que cuestionarse, pero no en un punto tóxico de autosabotearse, sino decir como que, ok, a ver, tuve una mala actitud y decir, hablarte con la verdad nuevamente y decir, a ver, por qué le grité a esta persona? ¿Por qué me alteré? O sea, ¿en serio era suficientemente necesario alterarme? ¿O realmente yo estoy siendo fúrico porque en este momento pasa esto? ¿O soy iracundo porque en la niñez alguien me decía algo parecido y ahora como que me choca que la gente me diga esto? Entonces, como que hacer este proceso, yo digo nuevamente, de discernimiento, porque a todos se nos dio el discernimiento, para saber, ¿no? E identificar y decir, bueno, esto es lo que pasa y voy a trabajarlo. O sea, no solo como que me quedo en saberlo, ya lo sé, sino como voy a trabajarlo y te vas a golpear y te vas a chocar y te vas a dar duro las veces que tengas que darte hasta que aprendas, porque así es la vida. Y yo digo, y así es Dios, o sea, siempre tú repites como en las relaciones. Sí, Repites una y otra vez, y a hasta veces que en aprendas. diferentes personas, y a veces no en relaciones, sino en amistades, y repites círculos, o sea, cíclicos, hasta que de una y otra vez el que aprende eres tú, y dejas tú de vivir en el victimismo, de como el resto me hace, es que me hacen enojar, es que me hacen atrasar, y es como no, asumes responsabilidad, y ese es el primer paso para todo. Yo quisiera saber tu opinión sobre esta frase. Sufrir me hace crecer y debo tocar fondo para poder cambiar. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué uno tiene que llegar a la nada para poder resurgir? Bueno, yo digo que eso es como la metáfora del ave fénix, ¿no? Ujú. O sea, justamente. Y yo pienso que puede ser un camino. O sea, hay muchos caminos en los cuales nosotros tenemos aprendizaje y definitivamente tarde o temprano en nuestra idea de la realidad, porque para unos lo que es tocar fondo no es lo mismo para otros, ¿no? Llegamos a tocar ese fondo más que nada como por decirlo emocional. Y sí puede ser que a veces uno sea tan necio, como digo, y repite tantas veces las cosas y no escuchó la forma sutil que tiene la vida, la creación o Dios de decirte. Porque quizá vino alguien que te decía, no fumes, o como no te drogues. Y tú esa forma sutil no la escuchaste o no quisiste escucharla. Entonces va a venir una forma más densa, que es como, a ver,
pum, 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 un desbarajuste para que tú abras los ojos porque, o sea, no puedes quedarte ahí, no puedes quedarte ahí. Y ya en ese momento depende mucho, como digo, de esa fuerza de voluntad y de decir, asumo responsabilidad para ser mejor o sigo siendo la víctima. Ay, la víctima es que soy como que por decir, soy alcohólico porque me dejó mi novia, porque mis padres se divorciaron, porque es que mi vida es muy triste, es que no tengo trabajo. Y es como, solo son justificaciones. A la final es duro, pero te das cuenta que son justificaciones. Pero cuando La sigues ahí es tienes, como, piensas que no, nadie me entiende. la tienes súper claro, porque la vida te va a comenzar a dar problemas pequeños y uno más grande y uno más grande y uno más grande hasta que llegue el bloom. Sí. Y ahí o cambias O o, cambias. o O te mueres. estancas, ajá, porque Sí. tienes dos caminos. Yo digo, la luz o la oscuridad. Ujú. Tú decides, o sea, el discernimiento, ahí está justamente, la luz o la oscuridad. Entonces tú eres luz y en el sentido de ser luz, no es como, voy a ser feliz, voy a brillar y todo es amor y brillitos. No, o sea, a veces la luz es justamente revolcarnos en esas cosas y decir, bueno, yo creí que esto ya estaba sano, pero bueno, algo más debe estar pasando y debo seguir y seguir y seguir sin resignarse, como no desistir, o sea, digo, persistir. Realmente cuando vengan los problemas son una bendición. Todo problema es una bendición porque te va a hacer crecer, te va a hacer ir para adelante, te va a hacer esa persona que Dios quiere que seas. Sí. Y pues Martita, para mí es extraordinario toda esa palabra que has dado aquí. Muchas gracias. Yo te quiero dar una palabra de fe que a mí me la dio Dios, que es toda persona que venga a este podcast, Dios le va a bendecir y le va a hacer cumplir el sueño. Que es algo que Él me dijo a mí en mi corazón y pues te lo transmito, Martita. Tal vez algún mensaje que quieras dar a nuestra audiencia para terminar. Bueno, gracias por ver este video, espero que les haya gustado y pues si no les gustó también, como digo, déjenlo porque ese es el crecimiento. Entonces yo quisiera mucho como que saber sus opiniones aquí como que en el podcast, que nos digan qué les interesaría saber, en qué problemas están, cómo podemos ayudarles. No se queden guardadas las cosas, no se queden solos, toquen las puertas, justamente de fundaciones como la mía, de podcasts como las del Pablito. Siempre va a haber una puerta abierta, pero ustedes tienen que tener esa intención de poder ir a golpearla y comunicarse y hablar. Y quizá haya alguien que les escuche. Y si no lo hay, sigan buscando, pero lo que no hagan es como quedarse en la nada. Eso es todo. Así es. Muchas gracias, Martita, por tu tiempo. Muchas gracias, chicos, por vernos y recuerden, cada persona tiene su historia. Hasta luego.